Se declara abierta la sesión en la que se va a proceder al solemne acto de investidura como doctor honoris causa de la Universidad de Córdoba al excelentísimo señor don Pablo García Baena. La secretaria general tiene la palabra para dar lectura al preceptivo acuerdo del Consejo de Gobierno y al decreto electoral de nombramiento. Sentado y descubrido. El Consejo de Gobierno de la Universidad, en sesión ordinaria del día 4 de octubre de 2017, en el punto 5 del orden del día, una vez oído el informe de la relatora nombrada en efecto, adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad. Aceptar la propuesta de otorgamiento del grado de doctor honoris causa a don Pablo García Baena, en Córdoba, a 27 de octubre de 2017. Y en virtud de dicho acuerdo, don José Carlos Gómez Villamando, rector magnífico de la Universidad de Córdoba, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 52.6 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba y según acuerdo adoptado por unanimidad del Consejo de Gobierno, sesión ordinaria del día 2 de octubre de 2017, tiene a bien otorgar el grado de doctor honoris causa de la Universidad de Córdoba al excelentísimo doctor señor don Pablo García Baena, por sus reconocidos méritos en el campo de la poesía española, por ser uno de los mayores representantes de las letras españolas, así como por ser miembro fundador de Cántico y referente fundamental para la investigación literaria de la Universidad de Córdoba. Córdoba, 27 de octubre de 2017. Señora vicerrectora de Estudio de Posgrado y Formación Continua, señora secretaria general, id a buscar al candidato. Señores doctores, señora doctora, en pie y cubrido. Mentes tuorum visita, imbre superna gratia, quae tu creasti pectora, qui celis parabilis, Siminorum Dei, consibus ignis caritas, esti Italis untio. Ascende lumen excessivus, infunde amore corribus, infirma nostri corporis, virtute firmaste Dei. Oste revelas Dominus, Asimque honest Dominus, Lucores in perio,
concedida. La madrina del candidato, la profesora doctora María Rosal, tiene la palabra. Doctores y doctoras, sentados y descubridos. Excelentísimo señor rector magnífico, señor presidente del Consejo Social, señora vicerrectora de posgrado y formación continua, señora secretaria general, señor decano, ilustres autoridades, señoras y señores, excelentísimo señor don Pablo García Baena. La Universidad de Córdoba se viste hoy de fiesta en una de sus ceremonias mayores, la investidura de doctor honoris causa, y lo hace en el noble espacio de la Facultad de Filosofía y Letras, porque de letras y humanidades se trata, de pensamiento y de poesía. El nombramiento de doctor honoris causa constituye el máximo honor con el que la universidad reconoce a una persona. Es mucho más que un título académico, pues es la virtud de quien lo recibe la que lo hace merecedora. La Universidad de Córdoba cuenta en su haber con el reconocimiento de prestigiosos doctores honoris causa tanto en el ámbito de las ciencias como de las letras. A ellos se suma hoy la investidura del poeta Pablo García Baena, lo que constituye un doble honor, pues si bien el doctorado se honra por la universidad que lo acoge en su claustro, la universidad también es honrada por la sabiduría y la reconocida trayectoria literaria y humana del poeta. Muchas gracias, señor rector, por todo el apoyo para este nombramiento. Quisiera dar también las gracias a la vicerrectora del posgrado en formación continua, a la secretaria general, a la comisión de doctorado, al Consejo de Gobierno, a protocolo, a prensa, a la Facultad de Filosofía y Letras y a cuantas personas han dedicado lo mejor de su esfuerzo para que hoy nos demos cita en esta feliz celebración. El acto que nos reúne suscita en mí una honda emoción y me siento muy agradecida al señor rector porque me haya confiado la responsabilidad de actuar como madrina del admirado maestro. Pongo todo mi empeño y cariño en no defraudar esa confianza ni el respeto que merece Pablo García Baena. Realizar el laudatio de Pablo García Baena es una grata encomienda para quien ha declarado su admiración por Pablo en numerosas ocasiones. Desde hace décadas me reconozco acogida a su magisterio poético, al igual que lo han manifestado varias generaciones de poetas contemporáneos para quienes Pablo es el gran e indiscutible maestro, más allá de estilos y de banderías poéticas. El poeta, que naciera en el número 11 de la cordobesa calle Parras, no solo cuenta con reconocidos méritos en el terreno de la poesía, sino que sus cualidades humanas son tan elevadas como las literarias. Fundó en 1947, junto con Ricardo Molina y Juan Bernier, la revista Cántico. Y junto a él recordamos hoy a quienes formaron el grupo Cántico en torno a la revista cordobesa, a Mario López y a Julio Mente, y a los pintores Ginés Liébana y Miguel del Moral. Y cómo no, a quienes convivieron con ellos en amistad y poesía, Vicente Núñez y María Victoria Atencia. Cántico, en sus dos etapas, desde 1947 a 1957, supone savia nueva y se convierte en ineludible referente en el difícil páramo de la poesía de posguerra. La revista, respaldada por Vicente Alexandre con la carta a los fundadores de Cántico, publicada en el tercer número, acogió las corrientes literarias del momento y dedicó singular atención a la poesía francesa, italiana, gallega, catalana y china. Especial mención merece el número de homenaje a Luis Cernuda en 1955. Fuente entre los poetas del 27 en el exilio y las siguientes generaciones, su trascendencia fue revitalizada a partir del aporte de los llamados poetas novísimos. Pablo García Baena es uno de los máximos representantes de la cultura española. Su obra constituye la más alta significación poética desde los años 40. Desde su primer libro, Rumor oculto, hasta Campos Elíseos, su producción poética ofrece un modelo de integridad ética y estética. Obras de cumplido magisterio en poetas actuales de varias generaciones suponen todos sus libros. Mientras cantan los pájaros, Antiguo muchacho, Junio, Óleo, Almoneda, Antes que el tiempo acabe, Gozos para la Navidad de Vicente Núñez, Fieles guirnaldas fugitivas.
Sus artículos y conferencias se han recogido en lectivo, también en los libros, los poetas, las celebraciones, el olvido y el último de ellos, Selva Varia. Recopilaciones de su poesía completa y antologías han aparecido en las más prestigiosas editoriales como Visor o Cátedra. Su obra ha sido objeto de tesis doctorales en la Universidad de Córdoba, Málaga, Salamanca y en la Complutense de Madrid. Córdoba ocupa un lugar destacado en las letras españolas gracias a la poesía de García Baena. Director emérito del Centro Andaluz de las Letras, ha recibido las más importantes distinciones, entre las que destacamos el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca. Es hijo predilecto de Andalucía y ha recibido la Medalla de Oro de Córdoba y de Málaga. Su obra es objeto de investigación en numerosas universidades españolas y fuera de España, y su magisterio se extiende a varias generaciones literarias. Como poeta, es referente fundamental para la investigación literaria en la Universidad de Córdoba, donde colabora con poetas e investigadores. Miembro de honor de la Real Academia de Córdoba, de Málaga, Premio de las Letras Andaluzas, Julio Antonio de Nebrija. Su nombre honra el Premio de Poesía Joven de la Bella Varsovia y ha sido nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca. La función social de la poesía, la de construir pensamiento, una de las mayores rebeldías que podemos concebir, se da con mayúsculas en la obra de Pablo García Baena. En su obra y en su memoria se reúne un siglo de poesía española a cuyo trasluz leemos también a los clásicos, el Renacimiento y el Barroco, el simbolismo, el modernismo y la Edad de Plata de la literatura española. Pablo es cercano, es afable, atento y respetuoso. Escucha y sabe situar en la conversación esa pequeña pincelada que ilumina, esa palabra indiscutiblemente exacta que a veces hemos tenido que buscar en el diccionario. Con todos estos méritos y tanta sabiduría, Pablo García Baena nos recibe con la discreción y la serenidad que le caracteriza y escucha a quienes nos acercamos a él precisamente para escucharlo, para aprender de él y para fortalecer nuestras investigaciones, muy especialmente sobre cántico y la poesía del siglo XX, pero también sobre San Juan de la Cruz, Góngora, Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Jorge Guillén, Vicente Alexandre o Luis Cernuda. Con la humildad que da el conocimiento verdadero, Pablo ha afirmado: poco sé de mi poesía. Sin embargo, acto seguido, es capaz de construir toda una teoría poética compleja y personal, enraizada en la tradición, capaz de sustentar la poesía contemporánea, expresada además con sentido del humor como cuando matiza. Quiero decir entonces que entiendo la poesía como rapto, como enajenación, como ebriedad, y que como persona normal me resisto ante tales disturbios mentales. Para quien ha reconocido la poesía como vida, incendio, canción, carne, perfume, aquel antiguo muchacho con el cuello sujeto de bufandas, según su propio autorretrato, los primeros encuentros con la poesía en la Córdoba de su infancia no pueden ser olvidados. Encuentros gozosos que habrían de marcar su vida y su camino le llevan a recordar al profesor que iluminaba las mentes infantiles con la lectura viva de poesía. En aquella aula de perspectiva literaria, dice Pablo, aislada en el viejo instituto cordobés, donde el catedrático, don José Manuel Camacho Padilla, en las mañanas en las que se sentía a gusto, abandonaba la marquetería de silvas y sextinas para leernos a los clásicos. Con fina ironía, Pablo García Baena sitúa la poesía, ya desde sus recuerdos infantiles, fuera de polvorientos anaqueles, nunca embalsamada en la ceniza de los libros, para reclamarla en contacto con la realidad. Una poesía, dice Pablo, una poesía que hacía sport, frases de entonces, y que transitaba como una chica cualquiera por calles de nombres conocidos, y su andar no era obligatoriamente procesional en el incendiado crepúsculo.
El encuentro feliz con los poetas del 27 en la antología de Gerardo Diego le facilitó la entrada a un mundo cercano, lejos de amadas inmóviles o de trompetería de marchas triunfales. En una hermosa entrevista que nuestro querido y recordado Eduardo García realizó en 2008, preguntaba a Pablo por su relación con Córdoba, a lo que éste respondía: en el fondo de mi poesía late esa Córdoba de mi infancia, esa Córdoba más soñada que viva. La liturgia católica me fascinó desde el primer momento. En aquellos tiempos, los días se medían por la liturgia de la Iglesia, la vida se regía por el campanario. Yo he vivido siempre cerca de San Andrés, donde tocaban el alba, las vísperas. Vivencias estas que explican que el goce de la carne conviva con naturalidad en sus poemas, junto a la liturgia sacramental deslumbradora, ya desde la infancia en las calles de Córdoba. Son muchos los poetas e investigadores que han estudiado la obra de Pablo García Baena, como Guillermo Carnero o Luis Antonio de Villena. Dos de los más destacados estudios y antologías se han publicado recientemente en prestigiosas editoriales, por Felipe Muriel en Cátedra y por Juan Antonio González Iglesias en Visor. Rafael Pérez Estrada lo definió como poeta filósofo, con una obra poética que se constituye en un ritual en el que lo pagano y lo místico conviven en un equilibrio de altísimas energías. Y Vicente Alexandre dijo de él, con motivo de la concesión del príncipe de Asturias, al evocar cuando lo conoció en 1948. Aquel antiguo muchacho se elevaba como una estrella. Porque Pablo sabe bien, como San Juan de la Cruz, la fuente que emana y corre. El agua de la creación brota y nos dibuja temblorosa la faz de Narciso en el verde espejo de la alberca, ese cuerpo que el deseo entrega al tálamo florido de otro cuerpo, como nos dijera en su libro Junio. El dominio del verso es absoluto, tanto en heptasílabos como en decasílabos, o en la respiración amplia del versículo. Versos tallados con el buril del orfebre de la palabra y del pensamiento. El goce de la carne y el cordón penitencial coexisten en el espacio del poema y construyen un mundo propio, en el que ética y estética se aunan en la expresión personalísima del maestro. Córdoba, a veces dulce, a veces amarga, configura la geografía íntima de Pablo en los vértices simbólicos y reales del personal triángulo trazado en su libro Antes que el tiempo acabe. Tres ciudades que confluyen en su energía y en su arquitectura: Venecia, Delfos y Córdoba. Venecia, monumental y melancólica, erizada de escamas como un reptil heráldico, compone el otoño del Adriático junto al mar sagrado. Delfos es el oráculo, la interrogación retórica que el poeta se dirige a sí mismo en severa elegía. ¿Qué esperas del oráculo, Pablo García Baena? Y tampoco falta la denuncia en defensa del patrimonio, tal se aprecia en el poema dedicado a Córdoba contra el expolio de su historia y de su arquitectura. Los amados capiteles humillados, el excelso muro de Góngora, las calles por las que paseara Ángel de Saavedra o Lucano, se convierten en objeto de meditación y crítica. Y dice Pablo: don Luis se alejó por la calleja, el duque miró el ángel dorado del ocaso, volvió al baño Lucano y tus hijos de la campiña fueron a trabajar a Düsseldorf. Pero Córdoba es también la taberna, la tapia blanca, la espadaña, el naranjo, la sierra, las leyendas, los muros enjalbegados, los patios con sus flores harán decir al poeta: esta ciudad ensimismada y silenciosa, Córdoba, la ciudad más melancólica de Andalucía. Las aguas de Córdoba surcan la poesía y la prosa de García Baena en un paisaje donde lo urbano y lo rural caminan a la par en una geografía íntima y personalísima. El brotar de las fuentes dialoga con el oscuro discurrir del pozo, con un léxico riquísimo y minucioso en su observación. Aceñas, aljibes, atarjeas, arcadas, galerías, abrevaderos, surtidores y pilares. El agua cordobesa
agua de las tres culturas hermanadas y dialogantes, judía de aljibes de expiación, árabe de pilas de abluciones, cristiana de acetres y bautismos, 3 veces sagrada, manando inagotable, el agua de Córdoba, la fuente santa. La Córdoba real y la metafórica conviven en la obra del poeta. Sus muros, altos muros, las ruinas, por lo que surca el agua en sonora letanía, construyen una geografía en la que las voces de las fuentes dialogan con calles y plazuelas. Así, el Horno del Agua, la Plaza de Aguayos, la calle del Pozo, la Fuente de la Salud o de la Palomera, entrelazan sus ecos en íntima geografía con los recuerdos de infancia. Dice Pablo, y con el otoño de las lluvias, el agua torrencial saltaba por el lecho empedrado del arroyo de San Andrés, corriente cruzada de acera a acera por pequeños puentecillos que yo, párvulo, salvaba para ir a las escuelas de López Diegues, cuando Esperanza, la aguadora enlutada y menuda, acarreaba en el barro de los cántaros el chorro frío y puro de la Fuenseca. Y a la fuente de la Fuenseca se referirá Pablo con su particular sentido del humor. Una fuente famosa, la Fuenseca, en esa paradoja tan cordobesa de la sed en el agua, la salud en el cementerio, la verdad en el campo, la caridad en el potro agónico. Fuentes tantas veces pintadas por Julio Romero de Torres, junto a hombres que acechan o mujeres que huyen, en cuadros de celos y miradas hondas. Córdoba surca la obra de Pablo García Baena también en su geografía humana y gastronómica. En sus artículos en prosa encontramos el bodegón de la cocina cordobesa que en boca del poeta engrandece los frutos. Las metáforas acuden en auxilio de los humildes ingredientes que quedan elevados en el verbo preciso y precioso. El alcaucil de corona morada, la araña vegetal de las tagarninas, la lanceta de vinagreras y collecas, el blancor cartujo de los cardos. Y no olvidemos el espléndido homenaje a la letra ñ que supone el poema Ensaladilla de Navidad, mucho antes de que las polémicas se enzarzaran con ese tesoro de nuestro abecedario. En ese poema, de gozos para la Navidad de Vicente Núñez, con quien compartí tantas horas de admiración y cariño hacia Pablo, en la privilegiada sacristía del Tutar. Un fragmento del poema. La ñora y la aceña, madroños, la braña, lueñes los rebaños, añil la montaña, armiños que añudan, piñas y castaña. El gañán ordeña, gruñe y acompaña al puño mañoso la pezuña huraña, la campiña, tañe, zampoñas de caña. Las artes confluyen en Pablo García Baena. Sus tapices de reposteros y arapeles en la más noble tradición de escenas cortesanas deben ser también recordados hoy, como el hermoso tapiz que ofrece el marco perfecto a ese Belén que Pablo escenifica cada año en el salón de su casa, Belén en el que lo pagano y lo religioso conviven en armonía. Pablo García Baena, el poeta que cantara desde su biografía interior, concibe la vida y la obra como una columna inseparable. La poesía, como un ave imposible en certera metáfora, se sostiene entre dos alas, la de la mirada y la de la palabra. Pero el poeta sabe conducir el ave, sabe obligarla a que levante el vuelo y a que planee sobre nuestras cabezas como lectores atentos. Despertar nuestras voces interiores es labor del poeta, y así lo entiende Pablo, y se aplica al poema porque no ignora su rebeldía. El poeta como vigía bajo la dulce lámpara, por caminos ignotos. El poeta como luz y como guía. Y si me permite, señor rector, me ha pedido Pablo que antes de finalizar que lea 3 poemas que no tan inéditos, no se han leído en ninguna otra ocasión. Me ha pedido que... Gracias. El verano. Una mujer pasea desnuda por la playa solitaria. Amanece. Su cabello rojizo, al grana de la aurora, dora y despierta al paso oleajes dormidos. Desde la residencia, en alto mechinal, el anciano acogido la acerca y la vigila,
con los viejos gemelos de teatro y de nácar, tal vez vieron la sirgu, y algo que ya no siente le engaña en el recuerdo. El nuevo día vibra como un violín de luz en el pulso de arritmia. Hasta para el que mira, encerrado en sus años, el verano será el tiempo de la dicha. Ombu, ya es otro verano y otras mañanas claras. Vengo a verte y mis dedos se van hasta tu tronco poderoso y sagrado, por la cúpula verde de tus hojas que hace sonora el atunar del viento. La golondrina pasa, ¿recuerdas? Es un verso ligero de tu amiga que te llamara sombra, bella sombra, como los campesinos de tus dilatadas llanuras natales. En los días en que los mares calmos rezan, ella viene hasta aquí y se arrodilla, te trae ñorbas, su denso lenguaje como almíbar, y en sus ojos de ahogada, venillas de coral dibujan para siempre tu fronda, bella sombra, Ombu de Benalmádena. Las rosas. Mientras puedas y alientes oler vivas las rosas, no injerto literario de Ronsard o Jiménez, perfectos en su aroma de cadáver en libros, pero la tuya, oculta, nacida en el abrojo de ese huerto deshecho, guarda aún en sus pétalos, prietos y ásperos labios, un beso campesino como gota de lluvia. Esa sí es tu rosa, carnal y libre y breve, rosa varia y extinta, la oferta de las noches. Así pues, considerado y expuesto todos estos hechos, dignísimas autoridades y doctores, señor rector magnífico, os solicito y encarecidamente os ruego que otorguéis y confiráis al excelentísimo señor don Pablo García Baena el supremo grado de doctor honoris causa por la Universidad de Córdoba. Muchas gracias. Voy a proceder a la solemne colación del grado de doctor honoris causa al excelentísimo señor don Pablo García Baena. Acercaos, doctores y doctoras, levantaos y cubríos. Habéis sido nombrado y designado doctor honoris causa por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba, en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos. Por ello, y en virtud de la autoridad me concedida por las leyes del reino, os confiero el grado de doctor y os entrego el título que atestigue en todas partes y para siempre el grado de tan alta dignidad. Como signo de este honor, seréis revestidos con la insignia doctoral. La señora secretaria general explicará su significado. Se os va a imponer el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo de tan grandes, tan ilustres y tan excelsos maestros en el reino de España. Llevadlo sobre vuestra cabeza, como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Vais a recibir el libro de la ciencia que os cumple enseñar, difundir y adelantar. Que sea para vos significación y aviso de por grande que vuestro ingenio fuere, deberéis rendir siempre respeto y toda consideración a vuestros maestros y predecesores. Vais a recibir el anillo que en la antigüedad se entregaba en esta venerada y solemne ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Ese anillo sella vuestra voluntaria y perpetua alianza con la sabiduría y la justicia. Vais a recibir, en fin, los guantes blancos, símbolo de la pureza y fortaleza que vuestras manos deben conservar, uno y otro, signos también de vuestra categoría y alta dignidad.
la Universidad de Córdoba, fiel al lema de la ciudad, fuente clara de sabiduría, me concede, no porque yo lo merezca, sino porque formé parte con unos amigos de un grupo llamado Grupo Cántico de poetas y escritores que intentaron por todos los medios y en momentos oscuros seguir el camino iniciado por la gloriosa generación del 27. Solamente el haber escrito unos cuantos poemas, unos cuantos artículos, me honra hoy con toda esta ceremonia verdaderamente maravillosa. La emoción, como es natural, me impide a veces trabocar un poco las palabras. Espero que se me perdone el aturdimiento. Los poemas que ha leído, magnífica como siempre, María Rosal, con esa voz tan clara y tan de la campiña de Córdoba. Los poemas son, el primero, esa mujer desnuda que pasea por la playa. Esa playa indudablemente es una playa andaluza, es una playa con el Mediterráneo a los pies de ella, lamiendo los pies como un animal doméstico. En el ombú está dedicado a José Rodríguez Alcaide, porque él inquirió del ayuntamiento de Benalmádena el nombre de aquel árbol prodigioso que se levanta a la vera de la carretera que lleva a Marbella desde Benalmádena. Cuando contempla uno aquel árbol tremendo, grande, grandioso, comprende perfectamente que en los pueblos indígenas se arrodillaran y rezaban ante la hermosura de los árboles. Y el otro poema, Las Rosas, es también un recuerdo, parece que es como un apóstrofe a Juan Ramón y a Ronsard, los poetas que hicieron las rosas más perfectas y tan de libro que parecen de plástico. La mía, en cambio, ya lo digo en el poema, es la rosa de olor, la rosa bravía, que sembrada en los patios de Córdoba y hoy desaparecida, una mañana de primavera la encontramos Juana Castro y Pedro Tebas. La encontramos en un huerto abandonado de unas monjas en uno de los pueblos, creo que era Pedroche, en uno de los pueblos del Valle. Así, las rosas y las lilas son siempre las flores preferidas por mí, porque eran las flores que mi madre compraba en el huerto de Comas. No sé
¿Cómo agradecer tan alto honor como este de hoy, con toda la solemnidad que se le ha dado al acto? Y verdaderamente me siento querido por esta mi ciudad de Córdoba, a la que a veces pues parece como la quiero tan perfecta y tan de acuerdo con mis ideas y tradiciones que he escuchado desde pequeño. Siento que se va alejando cada vez más de todo eso, pero que siempre será la ciudad de Córdoba, la capital del califato, la Córdoba inmortal, la Córdoba de García Lorca, cercana y sola Córdoba. Decía antes que los amigos de Cántico, que yo no tengo más mérito que el de haber formado parte de ese grupo. Ese grupo que revolucionó en cierto modo la literatura española de su época ante el olvido y ante el darle la espalda a las novedades que aportaba. Son esos queridos amigos, son Ricardo Molina, que estamos en su centenario, y es también Miguel del Moral, uno de los pintores, que también estamos en su centenario, un tanto olvidado, y Juan Bernier, y Vicente Núñez, y Mario López, y Vicente Núñez, y Julio Aumento, todos ellos tan queridos y tan grandes poetas. De ellos recibí mucho de lo que yo puedo ofrecer, que es bien poco. Tan poco como este agradecimiento que hoy hago a la Universidad de Córdoba. Porque decía nuestro padre Séneca que la gratitud hay que hacerla ante el público, ante las muchedumbres, en ciertos casos como este. Porque si se hace en privado, el beneficiario y el beneficiado, parece como que se avergüenzan los dos de ese privilegio. Hoy, me atrevería a llamar gentío, que inunda la sala magna de la universidad, y ante el claustro de profesores de las distintas universidades y de la de Córdoba, solo quiero decir que agradezco y defenderé y juraré y prometo toda mi vida en los conocimientos y la sabiduría de la Universidad de Córdoba. Muchas gracias.
pie y cubríos. Acercaos para prestar con la más plena conciencia el juramento que os voy a tomar en nombre y por la autoridad de esta Universidad de Córdoba. Señora Secretaria General, lea al nuevo doctor su juramento o promesa que va a prestar ante el claustro. Juráis o prometéis solemnemente, por vuestra conciencia y honor, defender y respetar todos los derechos y honores de la Universidad de Córdoba en cualquier parte del mundo en que os hallarais, así como favorecerla y ayudarla en las obras y asuntos de la misma, cuantas veces fuereis requeridos. Lo juro y lo prometo. Lo aseguro. Lo creo. Si así lo hacéis, que la memoria de todos los doctores os lo pague, y si no, que os lo demande. Egregio doctor Pablo García Baena, porque os habéis incorporado al Colegio de Doctores de la Universidad de Córdoba con todos los honores, libertades, exenciones y privilegios de que gozan y pueden gozar los demás doctores de nuestra universidad y en cualquier lugar, recibid ahora, en nombre del claustro, el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Sentaos y descubridos.
Monseñor don Pablo García Baena, señor presidente del Consejo Social de la Universidad de Córdoba, señor decano de la Facultad de Filosofía y Letras, una vez más gracias por vuestra hospitalidad, señora secretaria general, señora vicerrectora, querida María, querida madrina, señora alcaldesa, muchas gracias por acompañarnos, diputado nacional, general jefe de la brigada Guzmán el Bueno, querido director general de Innovación Cultural y del Libro de la Junta de Andalucía, parlamentaria, representantes de los distintos partidos políticos, delegado territorial, miembro del Consejo Social, compañeros de claustro, señoras y señores, la poesía no está de moda. Las novelas policíacas, la biografía de los tiranos, las películas americanas y las series de televisión británica están de moda. La política está de moda. La moda está de moda. No está de moda detenerse en medio de un prado primaveral ni la reflexión. Con frases como esta, el poeta Adam Zagajewski nos regaló algunas de las ideas y titulares más extendidos de las prensas recientes. Consiguió introducir legítimamente la poesía entre los innumerables titulares políticos que habitualmente copan la actualidad. Porque, y sigo citando a Zagajewski, en el mundo actual todos quieren hablar solo de la comunidad y de política. Y es cierto que esto es importante, pero también existe el alma particular con sus preocupaciones, con su alegría, con sus rituales, con su esperanza, con su fe, con su deslumbramiento que a veces experimentamos. Debatimos sobre las clases y las capas sociales, pero en el día de cada día no vivimos en la colectividad, sino en la soledad, verdaderamente demoledor. Zagajewski puso, al recoger el premio Princesa de Asturias de las Letras, el dedo de la poesía en la llaga de una sociedad que hoy, más que nunca, pone el espejo colectivo para reflejar todas las soledades. Góngora hubiera sonreído sin duda. El furor colectivo que se escribe en los muros digitales responde a la suma de millones de soledades, el individualismo como epidemia, y la poesía viene a bañar sus pies en esta realidad, a buscar en ella, a aliviarnos de ella, un asidero ante la modernidad líquida que se escurre entre los dedos y se nos escapa. La poesía es probablemente la propia realidad entendida fuera de sí misma. Por eso, y porque hay que volver nuestro espíritu a las nobles artes si queremos encontrar el sosiego y la mirada alta que nuestro momento histórico requiere, es de justicia recibir en nuestro claustro de profesores a un nuevo doctor honoris causa, a Pablo García Baena, que viene a su vez a significar, como una metáfora pertinente, reconocer el doctorado que la poesía merece. Es obvio que la poesía no requiere reconocimiento para ser lo que es, pero es también justo recordarnos el lugar que siempre, desde Homero, ha ocupado en nuestra vida. García Baena aglutina, dijo Juan Antonio González Iglesias, todo el juego de esdrújula que enhebran Córdoba, Séneca, Góngora y Cántico. El que celebremos esta investidura en nuestra Facultad de Filosofía y Letras es un símbolo. En ella la poesía ha sido siempre protagonista y esta facultad ha contribuido al enhebrado de las épocas, albergando por derecho propio muchos versos que forman parte de nuestra historia. Profesores y profesoras de esta facultad han sido y son poetas de dilatada trayectoria y otros fueron directos participantes de espacios de formación que hoy pueden considerarse como uno de los puntos de partida del muy fecundo y joven tejido poético del que disfrutamos en nuestra ciudad, como es el caso de Ucopoética. Un tejido que fue el siguiente eslabón al grupo cántico, como hecho fundamental de la poesía cordobesa del siglo XX, o posteriormente el colectivo poético que se desarrolló alrededor de Antorcha de Paz. En nuestra universidad se han desarrollado numerosos estudios en materia poética. No nos hemos desvinculado de la poesía, ni hemos declinado nuestra doble vocación de atención a la realidad inmediata y a la de otros entornos más alejados en el tiempo o en sus modos lingüísticos. Nuestras investigaciones sobre Góngora y el gongorismo y la poesía andaluza del siglo de oro han hecho de nuestro grupo un referente internacional. Se han defendido tesis sobre el poeta Trillo y Figueroa, sobre la poesía impresa en Córdoba en el barroco, sobre la edición de Garcilaso en el siglo ilustrado, sobre los poemas en prosa en Hispanoamérica y, cómo no, sobre Góngora. La cátedra que lleva el nombre del poeta barroco culmina la voluntad de acercar y conocer al hombre y a su obra, como hemos hecho con los grandes poetas de la segunda mitad del siglo XX y del siglo XXI, con especial protagonismo de los creadores del grupo cántico. Una mención también especial merecen las labores de traducción, una de las formas en que la poesía se hace universal y que representa una aportación esencial en la construcción de una cultura compartida. Junto a otras voces muy autorizadas de nuestra Facultad de Filosofía y Letras,
Resulta especialmente grato destacar aquí la muy reconocida tarea de Carlos Clemenson, que nos acompaña, amigo y estudioso de los poetas de cánticos, desde su tesis sobre Ricardo Molina, como traductor y antólogo de la poesía francesa, inglesa, portuguesa y gallega y catalana. Este profesor ha construido el más fecundo de los espacios para el diálogo cultural que hoy es tan necesario, porque hablar de Córdoba a nivel artístico suele ser sinónimo de hablar de poesía. Ya hace algunos meses, nuestro ya hoy doctor honoris causa recibió esta misma consideración de la Universidad de Salamanca, tan señalada en su defensa de nuestro idioma y en las puertas de su 800 aniversario. Creemos que reconocer a Pablo García Baena en este contexto y hoy en el correspondiente a la Universidad de Córdoba, de su tierra, no es casualidad, sino la consecuencia de su implicación con nuestro idioma por un lado y con su tierra por otro. La ciudad le otorgó por ello su medalla de oro. Su poesía ha sido una poesía enraizada, arraigada, para desde su propia esencia resultar ya hoy necesariamente universal. Ya se consideró así cuando recibió el Premio Príncipe de Asturias y posteriormente con premios como el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y el Premio Internacional Federico García Lorca. Con el Premio Andalucía de las Letras era su propia región la que lo reconocía. Pablo García Baena es sin duda uno de los grandes nombres de la poesía de nuestro país y sin duda el hombre más relevante de la poesía cordobesa desde Luis de Góngora. En el campo de las humanidades es un referente inexcusable, una autoridad legitimada por su extensa y extraordinaria trayectoria y por la influencia que ha ejercido en toda la poesía posterior. De hecho, su poesía ha sido necesariamente docente y referencia para generaciones de alumnos de este centro. El doctor que hoy se inviste ha venido ejerciendo de facto a través de sus versos, de sus palabras y de su poética. Si la universidad debe ser la casa de la reflexión, del conocimiento, de la búsqueda y de la excelencia, es indudable que Pablo García Baena tiene aquí su casa. Es un orgullo para la Universidad de Córdoba contar ya con él como miembro de su comunidad y separarnos y esperamos que él lleve a nuestra universidad como parte de él donde vaya. Será un embajador excepcional, como excepcional ha sido su labor y su puesta en valor de la palabra. También su pulcritud, palabra a reivindicar y la transmisión de valores a través de su obra. Decía Juan Bernier que Pablo García Baena era heredero de la tradición humanista, un estudioso que se ríe de la erudición. Lo llamaba poeta de los sentidos y hedonista. Y resulta totalmente oportuno en un momento en que, gastados todos los significantes y significados, la fenomenología vuelve a ofrecernos placeres primarios y directos. Gracias, Pablo, por aceptar este nombramiento, por todos estos años compartidos con tantos de nuestros profesores, estudiantes y colaboradores, y por toda la sapiencia que nos aporta. No quiero terminar mi intervención sin agradecer a la profesora María Rosal, una voz más que autorizada en el mundo de la poesía, de la docencia y de la investigación, y gran conocedora de todo lo que significa Pablo García Baena, por haber expresado en nombre de todos y a modo de laudatio una breve reseña de los innumerables méritos que dispone nuestro nuevo doctor honoris causa. Quiero también agradecer a todas las personas que hacen posible este acto, al coro Averroes de la Universidad de Córdoba, al personal de la Facultad de Filosofía y Letras y del Rectorado, y a todos ustedes, amigos y amigas, que estando presentes honráis al nuevo doctor honoris causa y nos honráis a nosotros como universidad. Querido Pablo García Baena, doctor honoris causa por la Universidad de Córdoba, recibe de nuevo nuestro más cálido abrazo, nuestro reconocimiento, nuestra amistad y nuestra bienvenida. Hoy, sentado junto a nosotros, quisiéramos que tu asiento fuera para siempre el impar fila 13, butaca 3, que también inmortalizaste. Muchísimas gracias.